Mi madre siempre salaba el asado como si estuviera curando una herida, y esta noche, la salardía más de lo habitual. La casa victoriana en Willow Creek, la casa en la que había pasado 6 años y $80,000 restaurando, olía a romero y al resentimiento que se cocinaba a fuego lento y que siempre hervía bajo nuestras reuniones familiares. Yo estaba sentada al extremo de la mesa de caoba, la misma que había pulido hasta que mis nudillos sangraron, escuchando el rítmico tintinear de los cubiertos contra la porcelana. Leo estaba frente a mí, el cuello de su camisa manchado de grasa contrastando con las servilletas de lino impecables que había planchado esa mañana. Escarbaba un pedazo de nervio con la uña, mientras sus ojos se movían nerviosamente hacia nuestro padre. Richard estaba sentado en la cabecera, un hombre cuyo silencio era menos una virtud y más un arma. No me miraba. No me había mirado desde que me negué a prestarle a Leo el dinero para el anticipo de su fallido negocio de cerveza artesanal hace 3 años. «Pásame la salsa, Sara», dijo Marta. Su voz tenía esa cualidad frágil y melodiosa que usaba justo antes de pedir un sacrificio. Deslicé la salsera hacia ella. La base de porcelana raspó la madera. «El asado está suave, mamá». «Es el favorito de Leo», respondió, sirviendo una espesa cascada de salsa marrón sobre su plato. «Ha tenido un mes muy difícil. ¿Verdad, Leo?» Leo gruñó con la boca llena. «El casero es un idiota. Hay moho en los conductos. Le dije que no iba a pagar hasta que lo arreglara, y entonces me demandó. ¿Puedes creerlo? ¿En esta economía?» «Una vergüenza», murmuró Richard. Finalmente levantó la vista, pero su mirada se posó en Leo con una extraña suavidad casi depredadora. «Pero ya lo resolvimos. La familia cuida de la familia». Sentí un escalofrío en la base del cuello. Era la misma sensación que tuve cuando tenía 12 años y le dieron mi bicicleta a una prima porque ella la necesitaba más. Tomé un sorbo del Pinot Noir que había llevado, una botella por la que ni siquiera me dieron las gracias. «Me alegra que hayas encontrado una solución, Leo», dije. Mi voz era plana, sin rastro de la curiosidad que esperaban. Leo se limpió la boca con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa en la mejilla. Sonrió, mostrando unos dientes amarillentos que me revolvieron el estómago. «Sí. La verdad es que es un alivio. Mamá y papá dijeron que me voy a mudar a tu casa el lunes. Me quedo con la recámara principal, obviamente. Puedes mover tus cosas de la oficina a ese cuartito con solo al sótano». El reloj de péndulo en el pasillo marcó el tiempo. 1 vez. 2. El sonido resonó en los techos altos que había despojado de textura y pintado de un verde salvia suave. Miré las molduras. Miré los pisos que había lijado hasta sentir los pulmones llenos de polvo. «¿Perdón?», pregunté. No sonaba sorprendida. Sonaba como alguien pidiendo que le repitan el pronóstico del clima. «No seas difícil, Sara», dijo Marta, con el tenedor suspendido a medio camino. «Tienes 4 habitaciones. Es absurdo que una mujer soltera ocupe tanto espacio cuando tu hermano literalmente está a punto de quedarse en la calle. Lo hablamos mientras estabas en esa conferencia en Chicago». «Hablaron de mi propiedad», dije. «De nuestra casa familiar», corrigió Richard. «La compraste del patrimonio de tu abuela por casi nada. Esa casa pertenece al legado familiar. Leo necesita un triunfo. Se quedará ahí, sin pagar renta, hasta que se recupere. Ya está decidido». Dejé mi copa sobre la mesa. El vino se onduló, una pequeña marea carmesí. «Qué curioso», dije, saboreando la palabra como metal. «La vendí la semana pasada». El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado, como el que precede a un colapso. El tenedor de Leo cayó estrepitosamente. La boca de Marta se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. El rostro de Richard se volvió de un tono púrpura. «¿Qué hiciste?». La voz de Leo se quebró. «La vendí», repetí. El cierre fue el viernes. Los nuevos dueños, una pareja encantadora con un recién nacido, se mudan el miércoles. Por ahora estoy en una renta temporal mientras busco algo más pequeño en la ciudad. «No puedes vender esa casa», gritó Marta, levantándose de golpe. «Es la casa de la familia. No tenías derecho». «De hecho», dije, sacando algo de mi bolso de cuero, «tenía todo el derecho. Yo tenía las escrituras. Yo pagaba los impuestos. Yo pagaba la hipoteca que ustedes 3 convenientemente olvidaron mientras la llamaban legado familiar. Yo pasaba mis fines de semana raspando pintura con plomo mientras Leo perdía su herencia en partidas de póker clandestinas. Teníamos un plan», rugió Richard, golpeando la mesa.
Le dijimos a Leo que podía mudarse. Le di mi palabra. Entonces tu palabra es un cheque sin fondos, papá, respondí. Saqué un sobremanila grueso y lo deslicé sobre la mesa hasta que golpeó el pecho de Leo. Ahí está la prueba, el estado de cierre, la transferencia firmada y la confirmación bancaria. Leo tomó los papeles con manos temblorosas. ¿$600,000? Susurró, con los ojos desorbitados. ¿Recibiste $600,000 y no nos dijiste? ¿Por qué lo haría? Respondí. ¿Para que me dijeran cuánto necesitaba a Leo? ¿Para que me hicieran sentir culpable y pagar sus deudas otra vez? Eres un monstruo, sollozó Marta. Tu propio hermano está sin hogar y tú sentada sobre una fortuna. ¿Cómo puedes ser tan fría? No soy fría, mamá. Estoy protegida, contesté. Hay diferencia. Miré a Leo. Observaba los papeles como si fueran un objeto sagrado que le habían negado. Vendiste mi cuarto, murmuró. Sabías que estaba mal. Sabía que estabas aprovechándote, dije. Vi los planos en la cocina la última vez que vine a cenar. Ya habías marcado qué paredes querías tirar para hacer una sala de juegos. Ni siquiera esperaste a que me fuera para empezar a medir las cortinas. Richard se puso de pie, su estatura estaba pensada para intimidar. Había usado esa postura para ganar cada discusión desde que yo tenía 5 años. Vas a cancelar la venta. No me importa cuánto cueste. Llama a los compradores y diles que hubo un error. La escritura ya está registrada, papá. Las llaves están en depósito en garantía. No hay ningún error. El único error fue pensar que, si compraba la casa y la mantenía en la familia, por fin me verías como una igual y no como un cajero automático con patas. Somos tus padres, gritó Marta. Te criamos, te dimos todo. Me dieron una cuenta, respondí. Y ya la pagué. 10 veces. Pagué la rehabilitación de Leo. Pagué el techo de esta casa cuando empezó a gotear en 2019. Pagué las vacaciones familiares donde me la pasaba viendo a Leo emborracharse mientras ustedes se quejaban del servicio. Ya saldé todo. Mi saldo es 0. Leo se levantó, el rostro torcido en una mueca que no lograba ocultar el pánico en sus ojos. ¿Y se supone que yo a dónde vaya? Le dije a mi casero que me iba el lunes. No tengo dónde poner mis cosas. Hay una buena bodega de almacenamiento en la calle Cuarta, sugerí. El primer mes suele costar $1. Después, supongo que tendrás que encontrar un trabajo que no implique asesorar en las estafas cripto de tus amigos. Te voy a demandar, dijo Richard, bajando la voz a un tono grave y peligroso. Buscaré un abogado. Defraudaste a la familia. Esa casa estaba destinada a ser una herencia. La abuela me la dejó a mí específicamente porque sabía que tú la venderías para cubrir tus deudas de juego, papá, contesté. Tengo la carta que escribió. Está en mi caja de seguridad. Te llamó un derrochador con un agujero en el alma. Sus palabras, no las mías. ¿Y sobre demandarme? Adelante. Ya contraté a Miller y Associates. Ellos llevaron el cierre. Son muy minuciosos. La habitación se sentía más pequeña ahora. La madera oscura, las cortinas pesadas, el olor del asado salado, todo parecía el decorado de una obra que por fin había terminado. Sentí una extraña ligereza, como si algo en mi pecho se hubiera liberado después de años. Estás muerta para nosotros, susurró Marta. Me miró con un odio concentrado que un año atrás me habría destruido. No llames. No regreses jamás. Cambiaste a tu familia por un cheque. Cambié una carga por una vida, corregí. Me levanté y me colgué el bolso al hombro. Por cierto, el asado está un poco seco. La próxima vez usa menos sal y más grasa. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché a Leo pasar frenéticamente las páginas de los documentos legales, como si buscara una grieta, una forma de recuperar la comodidad que creía merecer. Sara, ladró Richard. Me detuve en el arco de la entrada. ¿Sí? ¿Y tus cosas? ¿El piano? ¿La vajilla de herencia? Sonreí. Fue una sonrisa pequeña y afilada. El piano se quedó con la casa. Era demasiado pesado para moverlo, y los nuevos dueños tienen una hija que toca. ¿Y la vajilla? La dejé en la banqueta esta mañana. Pensé que si alguien en esta familia realmente valoraba el legado, habría notado que faltaba desde hace 3 horas. No esperé su respuesta. Salí al aire fresco de la noche. La calle estaba tranquila, con la luz ámbar de los faroles reflejándose en el pavimento húmedo. Caminé hasta mi coche, un sedán modesto, completamente pagado, y me senté al volante.
Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Leo: eres una maldita egoísta. Ojalá te pudras. Eliminé la conversación. Bloqueé el número. Luego bloqueé el de mi madre. Después el de mi padre. Me quedé ahí un momento, con las manos sobre el volante. Pensé en la casa de Willow Creek. En cómo entraba el sol al desayunador a las 10 de la mañana. En las horas que pasé sola en esas habitaciones, tratando de construir una fortaleza que por fin me protegiera de las personas que se suponía que debían quererme. Había vendido la fortaleza. Pero al poner el coche en marcha y alejarme de la banqueta, dejando la casa familiar en el retrovisor, me di cuenta de que ya no necesitaba muros. Yo era lo único que necesitaba conservar. El camino hacia la ciudad fue largo, la autopista como una cinta de seda negra bajo la luna. Llegué a mi departamento temporal, una caja de vidrio con vista al río. Era estéril, moderno y completamente mío. No había historia ahí. No había fantasmas de padres decepcionados ni hermanos parásitos. Serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana. La ciudad zumbaba debajo de mí, 1.000.000 de luces representando 1.000.000 de vidas, ninguna de las cuales sabía mi nombre ni se sentía con derecho a mi esfuerzo. A la mañana siguiente, mi abogado, Marcus Miller, llamó. ¿Sara? Acabo de recibir un buzón de voz bastante colorido de un hombre que dice ser tu padre, dijo Marcus. Sonaba más divertido que preocupado. Mencionó algo sobre fraude familiar y derecho de tanteo. ¿Tiene algún fundamento legal? Ninguno, respondí. Estaba sentada en el balcón, viendo cómo los remolcadores agitaban el agua. La casa estaba únicamente a mi nombre. La transferencia del patrimonio fue limpia. Ni siquiera tenía contrato de arrendamiento. Solo era un invitado que se quedó más tiempo del debido, por 30 años. Suena intenso, comentó Marcus. Amenazó con exponer la venta a los periódicos locales. Que lo haga. Solo será la historia de una mujer que vendió su propia propiedad y de una familia de adultos molestos porque ya no pueden vivir gratis. No es un escándalo. Es un editorial sobre mala crianza. Haré que mi asistente le envíe un cese y desistimiento formal si vuelve a llamar. ¿Quieres presentar cargos por acoso? Observé a un halcón dar vueltas alrededor de un rascacielos, sus alas atrapando la luz. No. Solo asegúrate de que los compradores estén protegidos. No quiero que mi familia los moleste. Los compradores ya se mudaron, dijo Marcus. Cambiaron las cerraduras el viernes por la noche. Tu hermano apareció el sábado por la mañana con un camión de mudanza. Llamaron a la policía. Cerré los ojos. Podía verlo. Leo, de pie en la entrada de la casa por la que yo había sangrado, gritando sobre sus derechos mientras una pareja joven, confundida, marcaba al 911. Sentí un breve remordimiento por ellos, pero fue rápidamente reemplazado por una ola de alivio. Ya no era mi problema. ¿Alguien salió herido? Pregunté. Solo el orgullo de tu hermano. Lo sacaron del lugar. A los nuevos dueños se les recomendó tramitar una orden de restricción si vuelve. Están bastante molestos, Sara. Yo pagaré su sistema de seguridad, dije. Envíame la factura. Entendido. ¿Algo más? No, Marcus. Eso es todo. Colgué. Pensé en la recámara principal que Leo había reclamado. Pensé en el cuarto de sol que quería convertir en gimnasio. Ni siquiera había visto cómo la luz se filtraba a través del vitral que restauré con tanto cuidado. No le importaba el trabajo artesanal. Solo le importaban los metros cuadrados. Pasó una semana. El silencio de mi familia se volvió una presencia física, un peso que poco a poco empezó a sentirse como plumas en lugar de plomo. Trabajaba desde el departamento temporal durante el día, y por las noches recorría la ciudad. Compré ropa nueva. Compré una cama nueva. Compré cosas que no tenían ninguna historia familiar pegada. Al 10º día, mi madre encontró mi oficina. No irrumpió. Se sentó en el vestíbulo del despacho donde yo asesoraba, con su bolso de diseñador apretado contra el pecho como un escudo. Cuando salí a almorzar, se puso de pie. Se veía más vieja. Las líneas alrededor de su boca eran más profundas, sus ojos estaban enrojecidos. Sara, dijo. No me detuve. Aquí no, mamá. Por favor, susurró. Leo está durmiendo en nuestro sofá. Tu padre no deja de gritar. La casa es un desastre. Necesitamos ayuda. Me detuve en las puertas de cristal. El sol del mediodía era cegador. ¿Tienen el dinero del equipo de la cervecería que Leo vendió a tus espaldas, no? ¿O también se lo gastó? ¿Cómo sabes eso?
Lo sé todo, mamá. He estado pagando a un investigador privado durante 6 meses. Sabía de la segunda hipoteca de papá sobre su casa. Sabía de las consultorías de Leo. Sabía que planeaban mudarlo a mi casa para vender la suya y luego instalarse en mi casa de huéspedes. Marta parpadeó. La fachada de madre dolida y sorprendida se desmoronó. En su lugar apareció algo más duro, más desesperado. Somos tu familia. Íbamos a estar juntos. ¿Qué tiene de malo? Tú tienes tanto, y nosotros tampoco. Lo malo es que nunca preguntaron, dije. Planearon mi vida como si yo fuera un mueble que podían mover de una habitación a otra. No querían estar conmigo. Querían estar encima de mí. Eres cruel, escupió. Siempre lo fuiste. Incluso de niña, eras tan autosuficiente. No nos necesitabas. Sí los necesitaba, dije, y mi voz por fin se quebró. Necesitaba que fueran padres. Necesitaba que le dijeran no a Leo una vez. Necesitaba que miraran el trabajo que hice en esa casa y vieran a la persona que lo hizo, no la plusvalía que estaba generando. Bueno, ya tienes lo que querías, dijo, con voz fría. Estás sola. Tu padre se está declarando en bancarrota. Leo está destrozado. Espero que tus $600,000 te mantengan caliente por las noches. Lo hacen, respondí. Y lo mejor de todo, no tengo que compartir las cobijas. Salí por la puerta. No miré atrás para ver si estaba llorando o maldiciéndome. Caminé entre la multitud, con el calor del pavimento subiendo por las suelas de mis zapatos. 2 meses después, recibí una última carta de Richard. No era una amenaza legal. Era una factura. Una lista escrita a mano de cada centavo que habían gastado en mí desde que nací, pañales, clases de piano, la pizza de mi graduación de preparatoria. El total, $142,000. Al final había escrito, paga lo que debes y quedamos a mano. Me senté en mi nuevo escritorio, en mi nuevo departamento. Las paredes eran de un blanco limpio y nítido. Miré la lista. Pensé en los $200,000 que había gastado en honorarios legales y rehabilitación de Leo a lo largo de los años. Pensé en los 50,000 que puse para arreglar el techo de su casa. Pensé en los 6 años de mi vida siendo su plan de respaldo. No envié un cheque. No envié una carta. Tomé una pluma roja y escribí nulo sobre toda la página. Luego la metí en un sobre junto con una copia del recibo del sistema de seguridad que compré para los nuevos dueños de la casa de Willow Creek. Nunca volví a saber de ellos. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto qué estarán haciendo. Imagino el sofá en la sala de mis padres, vencido bajo el peso de la sensación de derecho de Leo. Imagino a mi padre sentado en su sillón, contando lo que ha perdido y culpando a la única persona que intentó salvarlos. Pero luego miro mis manos. Los callos de la restauración han desaparecido. Mi piel está suave. Mi pulso es constante. No solo vendí una casa. Vendí una versión de mí que ya no existía, la chica que creía que podía comprar amor con trabajo. La que pensaba que debía pagar una deuda por el simple hecho de haber nacido en una familia que no sabía sostener nada sin aplastarlo. Me levanté y fui a la cocina. Estaba preparando la cena, solo para mí. Tomé el salero, una pequeña pieza de vidrio soplado que compré en una feria de arte. Observé los cristales, blancos y afilados. No le puse sal a la carne. No la necesitaba. Era perfecta tal como estaba. Cuando me senté a comer, el único sonido era el murmullo distante de la ciudad y el ritmo constante y tranquilo de mi propio corazón. Era lo más hermoso que había escuchado. La justicia no siempre es un mazo o un titular. A veces, es solo un juego limpio de llaves y una puerta que permanece cerrada cuando tú lo decides. Terminé de comer, lavé mi plato y vi cómo el sol se ocultaba sobre un mundo que por fin era, legal y bellamente, mío. La casa de Willow creé que era solo madera y piedra. Yo fui quien la convirtió en un hogar, y me llevé ese hogar conmigo al irme. Leo podía quedarse con la recámara principal en sus sueños. Yo tenía la realidad de la mañana y el lujo de ser la única persona que decide quién puede cruzar mi puerta. Revisé mi saldo bancario una última vez antes de dormir. No para ver los 600,000, sino para ver el nombre en la cuenta. Sarah Miller. Un solo nombre. Sin mi familia. Sin fideicomiso para. Solo yo. Apagué la luz y dormí el sueño profundo y sin sueños de quien es libre. A la mañana siguiente, el sol salió sobre la ciudad, proyectando sombras largas y definidas sobre el piso. Preparé café, el aroma llenó el pequeño espacio. Era lunes. Normalmente,
Ese era el día en que recibía una llamada desesperada de Marta por el seguro del coche de Leo o un sermón de Richard sobre mis responsabilidades. Mi teléfono permaneció en silencio. Me senté en el balcón, viendo cómo el mundo despertaba. Vi a una mujer paseando a su perro, a un hombre corriendo con audífonos, a un camión de reparto avanzando por las calles estrechas. Todos se dirigían hacia algo, impulsados por sus propias necesidades y deseos. Por primera vez en mi vida, no era el ancla de un barco que se hundía. Yo era el barco. Pensé en la palabra traición. Mi madre la había usado como una piedra. Mi padre, como una jaula. Pero al mirar el horizonte, entendí que ellos habían sido quienes rompieron el contrato. Cambiaron a una hija por una red de seguridad. Confundieron a una familia con un recurso. La casa de Willow Creek siempre estaría ahí, pero su historia había cambiado. Ya no era un monumento a mi resistencia. Era el hogar de una nueva familia, un lugar donde un niño crecería sin el peso de una deuda heredada. Esperaba que la llenaran de risas y música. Esperaba que nunca sintieran la necesidad de pulir una mesa hasta que le sangraran los nudillos. En cuanto a mí, tenía un nuevo proyecto. Estaba considerando un pequeño local comercial en el centro. Un lugar para mi propia firma. Un espacio donde pudiera construir algo que no fuera para habitarse, sino para ser respetado. Tomé mis llaves, las nuevas, en un sencillo aro de latón. Se sentían firmes y pesadas en mi mano. Caminé hacia la puerta, me detuve y miré el departamento. Estaba en silencio. Estaba en calma. Era mío. Salí y cerré con llave. El clic del cerrojo fue la única prueba que necesité. Ya no era la chica al final de la mesa, esperando permiso para hablar. Era quien había puesto la mesa y luego se marchó cuando la compañía se volvió insoportable. Y mientras caminaba hacia el ascensor, entendí que lo mejor de vender la casa no había sido el dinero. Fue dejar de preguntarme si me querían. Sabía la respuesta y, por primera vez, no dolía. Yo era Sara. Estaba completa. Y, por fin, estaba en casa. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Al cerrarse, reflejando mi mirada serena y firme, sentí una paz que ninguna mesa de caoba ni moldura victoriana podría darme. Extendí la mano y presioné el botón de la planta baja. El único camino era hacia abajo y luego, finalmente, hacia afuera, al mundo. El aire exterior estaba fresco, con olor a lluvia y asfalto. Empecé a caminar, con paso rápido y decidido. No miré atrás. No quedaba nada que ver. Los puentes estaban quemados, los fantasmas habían sido enterrados y la sal amarga y punzante del asado de mi madre, por fin había perdido su sabor. Era libre. Y eso era lo más caro que había poseído jamás.